Entonces, esta primera hora queda grabada y la subimos a nuestro canal de YouTube y luego vamos a tener una discusión más o menos media hora de lo presentado, de sus percepciones, dudas y ahí intentaremos hablar un poco de cómo la TFE puede ayudar en el trabajo con trauma. ¿Sí? Así que Iván, tú te puedes presentar y ahí partir con tu Ya, presentación. ya, ya. Gracias, Elisa. Gracias por la invitación y gracias a todos por los que se están conectando ahora. Em, lo que vamos a hablar hoy día es acerca eh, de una entrevista de la doctora Sue Johnson acerca de desarrollando la confianza y tratando el trauma con la ciencia del apego. ¿Ya? Esta es una entrevista que realiza Carmen Nicotra, ¿ya? Que es como una especie de introducción a otra conferencia que iba a hacer Sue Johnson. eh, en el contexto de un grupo australiano que se llama PES, ¿ya? Que probablemente hay quienes han estado buceando en Ujú. internet se han encontrado con más de algún capítulo. Entonces, a modo de introducción, esto lo saqué del libro de Susan Johnson acerca de la terapia focalizada en las misiones con sobrevivientes a trauma. Ella dice que el trauma se define en el diccionario como una herida, ¿ya? Y se ocurre cuando una persona es enfrentada a una amenaza a su integridad física o la de otra persona, es decir, también la presencia, o sea, el presencial también, un acto de amenaza. ¿Ya? Obviamente es un tipo de amenaza que sobrepasa los mecanismos de enfrentamiento que nosotros todos tenemos y que genera respuestas de terror intenso, de desesperanza, de horror, y de alguna manera esta queda irrevocablemente transforma la vida y la manera en que la persona, el sobreviviente o la sobreviviente, se define a sí mismo y define su propio mundo. ¿Ya? Es decir, es algo de este trauma estamos hablando, de una manera de introducción. Y en la entrevista, Carmen hace como se podría decir que tres comentarios, preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a ir uno a uno revisando la respuesta de Su. Primero, la primera pregunta que hace como después de introducir a Su es ¿qué necesitan saber los terapeutas que trabajan en trauma acerca de lo que ella llama la ciencia del apego? ¿Ya? Que en el fondo es toda la teoría del apego de Bowlby. Después ella habla sobre las emociones, de alguna forma las define como principios organizadores en la construcción del self y dice que porque es tan importante entender esto en el contexto del apego y del trauma. Y finalmente ella comenta un poco a partir de la experiencia de cuando Carmen empezó haciendo terapia, hablaba acerca de la relevancia que se le daba a entregar como herramientas cognitivas, por ejemplo, herramientas de comunicación, que dejaban de lado la conexión emocional y muchas veces eran como intervenciones que a veces como que rebotaban. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es esta, ¿cierto? Y vamos a ver lo que Susan nos comenta. Lo que Susan plantea y habla acerca de la ciencia del apego como la mejor teoría que se conoce acerca del desarrollo de la personalidad, ¿ya? Entonces lo que plantea es que conociendo la ciencia del apego, los terapeutas pueden abordar el conocimiento de sí mismo y de los consultantes. De esa manera pueden empatizar y sintonizar con los consultantes y que lo más importante es que permite poner la experiencia del trauma en el mundo más relacional con las personas, ¿ya? Entonces ella plantea que el conocer la ciencia del apego es algo muy fundamental. Y habla acerca de que las conexiones amorosas, aunque sea con una sola persona, nos protegen de los peores efectos del trauma, ¿ya? De las consecuencias del trauma, pero también acerca de cómo nosotros percibimos las amenazas.
¿ya? Y Susan cuenta de un estudio, yo les traje acá el paper del cual ella cita, que es este paper, que básicamente lo que hacen esto es un estudio de resonancia magnética funcional, resonancia magnética de cerebro funcional en mujeres en situaciones en que eran expuestas a la posibilidad de recibir una descarga eléctrica. En el fondo era como una especie de imagen en la cual se ponía, por ejemplo, 9, 8, 7, 6, y eventualmente la persona iba o no a recibir esa descarga, pero era una situación, digamos, de mucho estrés, y lo que ellos veían es qué pasaba con la resonancia magnética funcional si las personas estaban ante esta amenaza solo o eran tomados de la mano de un extraño o de su pareja, digamos, de su pareja, ¿ya? Esto en una condición previa y posterior a haber tenido sesiones de terapia focalizada en las emociones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que encontraron en este estudio? Se examinó entonces la efectividad de la terapia focalizada en las emociones para modificar la regulación social de la amenaza cerebral, respondiendo mediante un procedimiento, esto era el contacto de la mano, y evaluándolo en resonancia magnética funcional. Entonces lo que ellos encontraron es que en las mujeres que habían estado en terapia focalizada en la emoción y tener encuentros amorosos con sus parejas en las sesiones de terapia, alteraba la representación cerebral de las señales de amenaza en presencia de su pareja, es decir, cuando la pareja le tomaba la mano. También en algunos casos había también este cerebro también se calmaba cuando estaba la presencia de un extraño, ¿ya? Aunque eso dependía un poco de qué tipo de relación o qué la persona informaba acerca de lo que había sentido con esa persona extraña. Por lo tanto, la terapia focalizada en las emociones pareció aumentar la actividad en las zonas que se apreciaban en la resonancia magnética funcional, en las regiones que tenían que ver con la autorregulación, en el caso de la condición de no tomarse la mano, es decir, de cómo cambiaba también la persona en que yo percibo la amenaza cuando estoy solo o sola. Eh, y también ayudaba, o sea, también se producía esta calma del cerebro cuando en la condición de tomar la mano de la pareja romántica, ¿ya? Por lo tanto, estos hallazgos de alguna forma nos permiten saber cómo biológicamente la terapia focalizada de las emociones puede cambiar el cerebro, calmar nuestro cerebro, eh, permite en el fondo que en este caso las mujeres sometidas a una situación estresante puedan recibir el confort que le da el contacto de su pareja, y también, incluso sin el contacto, poder regularse mejor y en el fondo disminuir la manera en que percibe la amenaza. Y lo que decía Susan era que una situación que podía ser altamente estresante, como esto de que puede venir una descarga, en compañía con tomado de la mano de la pareja, podía recibirse solamente como algo molesto, o que no era ni doloroso, sino que era solo una molestia, esta descarga. Y obviamente también estaba mucho más tranquila en la situación de amenaza cuando se producía este conteo en que venía o no eventualmente una descarga eléctrica, ¿ya? Ese es el artículo al que se refiere en la entrevista. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de calmar nuestro sistema nervioso central? La manera es contar con otro ser humano que esté emocionalmente presente y conectado con nosotros. Y finalmente, la resiliencia se trata de la conexión con otro ser humano, ¿ya? Y eso está biológicamente probado, ¿ya? Entonces ella, lo que ella habla es como esta frase que tiene ella como de que pertenecer, ella dice belonging becomes to, no, leads to becoming, que en el fondo es como pertenecer, es decir, estar conectado con otro ser humano lleva a convertirse o conectarse con uno mismo y a ser,
digamos, finalmente. Y ella hablaba así de una forma un poco chistosa acerca de que parece un cliché, pero el amor efectivamente permite el crecimiento de las personas y tiene mucha relación con la sanación del trauma, ¿ya? De hecho, ella en el libro de los sobrevivientes de trauma hay mucha experiencia, tiene mucha experiencia y muestra hartas viñetas que tienen que ver con trabajar con parejas en este enfoque de la terapia focalizada en las emociones, en parejas en que uno de los dos ha tenido alguna experiencia traumática y cómo eh, la conexión emocional y el amor ayuda a que la persona que es sobreviviente se pueda acercar a este lugar tan temido, ¿cierto? Que es la experiencia traumática, ¿ya? Y desde la ciencia del apego, lo que sabemos es que el apego inseguro o el aislamiento emocional es en sí mismo es dañino, es iatrogénico, y que se asocia a, ella hablaba de que prácticamente todos los trastornos emocionales, en términos de hablar de trastornos emocionales como todos aquellos diagnósticos, depresión, estrés postraumático, ansiedad, etcétera, ¿ya? Y ella dice algo así como bien importante, que yo creo que ahí está puesto como desde un punto de vista evolutivo también. En el fondo, nuestro sistema nervioso central sabe, nuestro cerebro sabe que nuestra vulnerabilidad no tiene una solución en una situación de aislamiento. Por lo tanto, ella habla que la característica clave del trauma es el aislamiento y que las personas, de alguna forma, que han sufrido de trauma, sienten que están aislados, que no pertenecen y tienen emociones que los inundan y que impiden muchas veces recibir la ayuda que puede estar disponible en el ambiente, ¿ya? Entonces, eh, nuestro cerebro de alguna forma sabe que si estamos aislados, es nuestra vulnerabilidad no puede ni siquiera mostrarse porque no tiene solución, ¿ya? Y esa tiene que ver con nuestra evolución y ser animales sociales. Por lo tanto, la ciencia del apego es clave en el tratamiento del trauma. Ella habla eh, de que nos entrega un mapa para apoyar a quienes han sufrido trauma, ¿ya? Todos sabemos que la terapia focalizada en las emociones y el trabajo con el terapeuta nos permite sintonizar con el consultante. Sabemos que se validan y se normalizan las emociones que la persona siente, como muchas veces como estrategias de sobrevivencia, ¿cierto? Ayuda también la compañía del terapeuta a tolerar estas emociones que los inundan y lo llevan, permite, digamos, ir caminando hacia un lugar de sanación, ¿ya? Su también habla en esta parte que las emociones tienen una estructura, también las relaciones, y que entender estos patrones emocionales nos ayuda a realizar intervenciones que permitan generar las condiciones para el cambio, ¿ya? Eh, que yo creo que en el fondo que es desde todo el modelo que se desarrolla y que de alguna forma nos guía en este mapa. En la segunda pregunta de Carmen, ella comenta acerca de las emociones, cómo son centrales, cómo son los principios organizadores de la construcción del self, y plantea que por qué esto es tan importante de entender en el contexto del apego y del trauma. Yo saqué esta diapositiva de un entrenamiento de EFIT de Ali Barbosa, eh, en que me pareció que era bien aclaratoria acerca de lo que entendemos por emoción, ¿ya? Eh, la emoción es un sistema de procesamiento de información de alto nivel centrado en la supervivencia y la satisfacción de las necesidades, ¿ya? Se entiende que es como una brújula en la vida, nos prepara para actuar ante una realidad percibida, comunica a otros y también configura su respuesta para nosotros, ¿ya? La otra diapositiva vamos a explicar un poco más, pero quería partir un poco de este marco como de definición. Em, en esta parte lo que plantea Susan es que eh, tanto la terapia focalizada en las emociones para parejas como el EFIT, eh, más que entregar técnicas para la regulación emocional de los consultantes, es decir, para, de alguna forma, regularse individualmente, lo que se hace es seguir como
como en el fondo hacer como un seguimiento de la emoción, como tomar la emoción y el objetivo de la terapia es regularla en conjunto con el consultante o la consultante, ¿ya? La reestructuración ocurre con él o la consultante y esto ayuda también a las personas a no solo a mejorar, sino que ya hablaba como del crecimiento, ¿ya? Y Susan plantea que las emociones son muy rápidas y en el fondo que permiten salvar vidas, ¿ya? Y ahí dice que hablaba de que los teóricos hablan de que la emoción es poderosa y en realidad más que es poderosa, las emociones son rápidas, son poderosas pero también son rápidas y que nos permiten responder frente a situaciones que son de sobrevivencia, ¿ya? Ella da un ejemplo, por ejemplo, si un camión viene y yo estoy en medio de la calle, más que empezar a pensar, obviamente yo me asusto y corro, digamos. Eso no es algo evolutivo. Digamos. Por eso, para eso hemos sobrevivido gracias a eso, a la rapidez. Y también en las personas que han sobrevivido a situaciones traumáticas, las emociones también pueden inundarlo y ser muy agobiantes y generar un desbalance, ¿cierto? En nuestro equilibrio, ¿cierto? Emocional. Por lo tanto, la terapia focalizada en la emoción ayuda a las personas a poder mirar sus emociones y a tener un balance a través del acompañamiento terapéutico, ¿cierto? Del vínculo con el terapeuta, que finalmente es lo más importante, que, que sea un vínculo que de alguna forma sea como, eh, que no sé si correctivo es la palabra, pero sanador en el sentido de que el trauma que sufren muchas personas tiene que ver también con vínculos cercanos que son dañinos y que en lugar de acompañarnos muchas veces son quienes son agresores o agresores. Y acá Susan plantea, y en realidad lo hice un poco antes, pero yo lo puse acá en el caso clínico porque em, ella dice que en el trauma lo central es no ser capaz de regular las emociones y estar siendo secuestrado por emociones muy complejas, muy difíciles que nos inundan y como que quedamos tomados con esa emoción, ¿cierto? Entonces ella habla de una paciente que llega a su consulta que tenía muchos diagnósticos, entre ellos depresión crónica, también estrés postraumático. Entonces lo que ella habla que finalmente esa depresión era más bien como lo que ella habla del numbing, como el entumecimiento emocional, que tenía que ver con una experiencia más traumática. Eh, y al abordar las emociones subyacentes y poder que la paciente se conecte también con sus sensaciones corporales, la paciente llega a decir que su corazón está roto. Entonces Susan dice, a partir de ahí, nosotros podemos hacer el duelo, ¿cierto? Acompañada del terapeuta. Es decir, la paciente puede ir a través de sus emociones en compañía del terapeuta y de alguna forma como sumergirse en esto que podría ser como la experiencia como central de la paciente, eh, el duelo, ¿cierto? En este caso. Entonces, hablando de las emociones, sabemos que son poderosas, convincentes, rápidas, organizadoras de nuestras experiencias internas y también de la señal que enviamos a otros, es decir, a las personas con quienes nos relacionamos. Y ella habla ahí como da un ejemplo como bien bonito acerca de, bueno, ella dice que Bowlby y Rogers, me parece que vivieron como en la misma época, pero nunca se conocieron, dice, hubiese sido como bien bonito que se hubieran conocido. Y dice que eh, ambos autores plantean el rol primario que tiene la emoción en la sanación, ¿ya? Por lo tanto, no es la emoción eh, en este enfoque, yo creo que esto es como bien importante, no es vista como algo como negativo o que hay que suprimir o que hay que manejar, como tal vez uno podría estar como acostumbrado desde otras miradas, ¿cierto? Sino que más bien es algo que finalmente hay que acoger, hay que mirar, hay que acercarse en un contexto de un vínculo seguro para poder sanarse. Eh, y para trabajar en trauma no basta con conectarse con las emociones, como decir siento esto, sino que se requiere como eh, seguirla y profundizar en ella.
Y en esta última parte, la Carmen comenta acerca de cómo ella cuando partió como terapeuta, y yo creo que desde muchos otros enfoques se daba tanta relevancia a entregar herramientas para la autorregulación, dejando muchas veces de lado, o para la comunicación, dejando muchas veces de lado la conexión emocional. Entonces, lo que aquí Susan plantea es que relacionarse con otros tiene que ver con leer los rostros de las personas y con sintonizar. Y que finalmente la emoción tiene que ver con todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Con responder con todo nuestro cuerpo y por eso las emociones se contagian también. Y que las señales emocionales son increíblemente potentes. Y que yo creo que en el fondo cómo pensar en la conexión, tal vez sin ni siquiera hablar en el fondo, solamente lo que pasa en el mundo emocional nos pasa a nosotros, nosotros lo comunicamos y cómo nosotros nos leen y cómo nosotros leemos a los otros y las señales que enviamos. Eh, entonces, ahí plantea, claro, las personas pueden tener muchas herramientas, eh, sin embargo, cuando está, y Susan da un ejemplo como en un ciclo negativo de una pareja, obviamente, por muchas herramientas que tengan, tal vez no van a poder usarlas, que van a estar muy inundados por las emociones. Entonces, Susan dice, claro, podemos tener herramientas y las herramientas sirven, pero en el momento en que estamos inundados por las emociones, no tenemos acceso a usar las herramientas, ¿ya? Sin embargo, en conversaciones que vinculan, cuando se generan como conversaciones de conexión de forma segura y con balance, muchas veces se puede conectar con esa parte profunda del self, que muchas veces es la parte vulnerable, ¿cierto? La que fue traumatizada. En el caso del individuo con el terapeuta y en el caso de la pareja con el otro miembro de la pareja y con el terapeuta también. Eh, Y acá Susan dice algo bien importante, que él habla que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central está biológicamente preparado para acompañar a una persona en su crecimiento, dice. En el fondo, de alguna forma, todos nosotros, o todas las personas que hemos sufrido, por ejemplo, duelo, sin necesariamente ir a terapia, conversamos con alguien, somos acogidos y de alguna manera podemos sanarnos también en la conexión con otros. Y esto es algo natural, es algo que tiene que ver con la especie humana, se podría decir, y que la gente se ayuda una a otra en el crecimiento, y eso es algo natural, que me parece muy bonito porque también es como muy, eh, como algo que nos hace sentir optimistas acerca de nosotros como personas, ¿cierto? O sea, biológicamente nosotros eh, estamos en conexión con otras personas y biológicamente estamos hechos para conectarnos y ayudar a crecer a la otra persona, ¿ya? Eh, y lo que sucede en la terapia focalizada en las emociones es un proceso de crecimiento muy profundo. Y por eso, eh, muchas veces más allá en la terapia focalizada en las emociones, cuando una pareja consulta y cuando una pareja digamos, se beneficia de la terapia, no solo es una mejora en la relación o en el manejo del ciclo negativo, por ejemplo, sino que también es un crecimiento muy profundo de cada uno de los miembros de la pareja. Y, y también, en el fondo, es como plantear que a propósito de esto que dice Bowlby, como que la gente naturalmente está hecha o está como cableada para ayudar a otro y para responder al otro y ayudarlo a crecer. Finalmente, la terapia focalizada en las emociones y la terapia individual también, el EFIT, eh, es hacer terapia de una manera en la cual está estructurado nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso. Yo creo que eso también es algo bien bonito. Es como decir, hacemos terapia de la manera en que está cableado nuestro cerebro para acompañar y en el fondo para ayudar a crecer al otro, que me parece como bien, bien bonito como concepto, ¿cierto? Y acá Susan dice que tan importante cuando nosotros necesitamos confort, cuando perdemos algo, perdemos a alguien importante para nosotros, algo que no vas a poder recuperar, que hay alguien ahí que nos diga,
tú importas, te veo, eres importante, perteneces, ¿ya? Tú importas, yo te veo, eres importante y perteneces. Eso, ese es el confort que calma, ¿cierto? Que calma nuestro cerebro cuando estamos en un proceso de pérdida, de enfermedad, de duelo, de conflicto también, de trauma. Y hacia el final de la entrevista, Carmen comenta acerca de cómo parece tan natural que de la TFE se haya derivado el EFIT, ¿cierto? La terapia individual. Y ahí Susan habla acerca de la experiencia, de cómo también obviamente parecía muy arriesgado, como eh, plantear la terapia individual cuando siendo ella muy conocida ya como terapeuta de pareja, y plantea que son las mismas herramientas en la terapia focalizada en las emociones y en el EFIT, y que también plantea que finalmente en terapia individual el consultante o la consultante nunca está solo. Trae la terapia a todas las personas que son importantes en su vida, trae a todas sus relaciones finalmente. Entonces, en realidad, y ahí ella da un ejemplo acerca de cómo ella, entre otras personas, digamos, siempre ella habla de su madre inglesa, que es como, al parecer como la describe como muy estricta y qué sé yo, y como, entonces ella dice, cuando yo saco un libro, qué sé yo, y toda la gente me felicita, está también mi madre inglesa que me dice, ya, pero no te creas tanto el cuento, si no es para tanto, no es importante este libro. Eh, y también está la voz, también su marido, digamos, que dice cosas como inteligente, etcétera, y como que ayudan a balancearse. Entonces, finalmente vivimos todo el tiempo en relación con otro, y aunque estemos en una terapia individual, traemos a todas nuestras personas importantes eh, en, en la sesión. No estamos solos, ¿cierto? Vivimos todo el tiempo en relación con otros. Eso. Salió un poco más cortito, Elisa. No, estuvo muy bueno, Mm. muy claro. Los slides, Vanessa, muy clara tu presentación y muy linda también. Me encantó cómo la hiciste. Yo no conocía esa entrevista de Sue, así que para mí fue un gusto a través de ti poder conocerla. Y bueno, muchas gracias de nuevo por tu Gracias. disponibilidad. Ujú. Y ahora la idea es que podamos conversar un poco sobre cómo les ha llegado el contenido presentado por Vanessa, qué dudas pueden tener sobre el tema o simplemente cómo resuena en ustedes. Aquí Y habría que dejar de grabar o no, Elisa. claro, sí, a Sí. eso voy, ¿no? De tener